Buenos días para todos. Estamos en la clase de procesamiento de datos informática, correspondientemente su servidora Jenny Quiñones, procesamiento de datos, UTS en Maracaibo. Eh, para decir básicamente qué es procesamiento de datos, ¿ok? Nos vamos y nos conllevamos a qué es un dato. Es una representación simbólica, numérica, símbolo, una característica de una entidad que puedan describir o explicar hechos empíricos, acontecimientos y a las entidades mismas que se están estudiando. Un dato aislado puede no ser importante para el objeto de estudio que se nos presenta, ¿ok? Ok, procesamiento de datos trata de un subconjunto de procesos de información, ok, procesamiento de información, el cambio de procesamiento de la información de cualquier manera detectable por un observador. Procesamiento de datos también se produce cuando se recaban datos y se traducen a información utilizable, ok. Tenemos varias integridad o varias características de procesamiento de datos. Entre ellos tenemos búsqueda y seguimiento de la redundancia de los datos. Este tipo de redundancia suelen decir que los datos suele ocurrir constantemente de cualquier proceso de almacenamiento, consistencia en información almacenada. Las bases de datos deben almacenar toda la información generada por la empresa, pero también hay ciertas partes que sí son relevantes para su análisis y hay otras que no. ¿Ok? La integridad de la información asegurada es característica de los sistemas de gestión de bases de datos. Monitoriza que la base de datos mantenga una congruencia con cada campo agregado, ya sea en una forma individual y una colectiva. Y por último, la seguridad de las bases de datos que garantiza toda seguridad de información almacenada. ¿Cómo? Mediante un sistema autónomo encargado de administrar la privacidad y garantizar el buen uso de los datos. ¿Ok? El procesamiento de datos se ejecuta por medio del uso de aplicaciones creadas en un software traductor que facilita el programa para realizar las operaciones principales para procesar datos con el propósito de simbolizar los mismos y hacer un esquema que puedan identificar las entradas, procesos y salidas de procedimiento. La fase de un procesamiento de datos tenemos entrada, proceso y salida. ¿Ok? Las entradas los llamamos datos de entrada, son clasificados para realizar un proceso factible y rápido. Estos datos deben ser recolectados y dirigidos a un mecanismo central para ser procesados. El proceso es el momento de realizar o es el proceso que se ejecutan las operaciones precisas para cambiar los datos en información importante. Luego que la información finalizada, se realizará la operación de salida en la que se emite un documento que se utilizará como base para tomar decisiones. E igualmente, tenemos el proceso de salida, que es el procesamiento de datos que se proyecta como actividad extra, la administración de los resultados de salida, es decir, se describe como los procesos obligatorios para que la información importante llegue al usuario. Tenemos los tipos de procesos de datos. Entre los tipos de procesos de datos tenemos el proceso manual. Es el más antiguo de los procesos e implica el empleo de los recursos humanos para registrar, ordenar y clasificar datos a mano escrita y resulta ser un proceso lento lo que puede generar errores en el procesamiento de datos. Los resultados se presentan de forma escrita, estableciendo volúmenes de información escrita almacenada. El proceso mecánico es el proceso que se utiliza las máquinas registradoras y calculadoras, sustituyendo en ciertos niveles el proceso de cálculo manual. El procedimiento mecánico disminuye los errores. El proceso electromagnético, el vínculo de información entre los distintos
elementos del método de información, comunicación y almacenamiento siguen efectuándose de manera manual. Pero para ejecutar una de estas actividades se utilizan máquinas electromagnéticas con las que se logre mejor eficiencia. El proceso electrónico. En este proceso se utilizan las computadoras y la participación humana. No se necesita en las fases al ingresar los datos. El computador realiza los procesos solicitados automáticamente y emite el resultado en un proceso rápido, obteniendo información real. ¿Ok? También tenemos, ¿ok? En las operaciones de procesamiento de datos que vienen siendo los registros, ¿ok? Que tienen que ver las transferencias de datos que alguna forma de documento normalizado en todo ciclo de procesamiento. ¿Ok? La duplicidad que consiste en reproducir los datos en muchos documentos o formas. La verificación que consiste en comprobar cuidadosamente los datos para evitar cualquier error. La separación se espera los datos en varias categorías. La clasificación en la organización de los datos de un orden específico. La intercalación, ¿ok? Se toman dos o más conjuntos de datos que se han sido clasificados con las mismas claves y se resumen para formar un solo conjunto de datos, ¿ok? Los cálculos, que son las palabras de cálculo que se refieren al cómputo, cuenta o investigación que se hace de algo por medio de operaciones matemáticas, ¿ok? Y así sucesivamente. Para esto tenemos, ¿ok? Que el procesamiento de datos en las empresas deben de tener una gran gama de información, ¿ok? Y de almacenaje para que puedan contar con información relevante, actualizada y en cierta manera, ¿ok? Se despide de ustedes, Jenny Quiñones, para la próxima oportunidad que puedan tener, ¿ok? De conectarse para que nos, nos visualicemos, ¿ok? Dentro de las clases Zoom. Feliz día para todos. Su servidora, Jenny Quiñones, UTS